Hola, voy a continuar con la lectura de Civil. Tuve un pequeño percance y se me borraron los videos de los capítulos que leí, entonces voy a volver a leer los últimos para que vayamos en conjunto. Pero eso fue muy bueno porque me hizo pensar que les tengo que advertir que el contenido de los siguientes capítulos, el contenido literario, no es apto para niños. Entonces, para que tomen sus debidas precauciones y puedan disfrutarlo. El siguiente capítulo es el capítulo 13, el terror de la risa. Sin embargo, cuando Civil tenía 6 años, se había producido un interludio en el que habían permanecido alejados de la Casa Blanca de negras persianas, pues, al producirse la Gran Depresión, Willard Dorset sufrió severos reveses económicos, llegando incluso a perder su hogar. El edificio pasó a ser propiedad de su hermana en pago de una vieja deuda, y Willard, prácticamente sin un centavo, llevó a su hija y a su esposa a vivir a unas tierras pertenecientes a sus padres, a 8 kilómetros de distancia de Willow Corners. La única edificación de aquellos 40 acres de tierra era un gallinero de una sola habitación, en el que los dos Dorset se instalaron temporalmente. Situado en lo alto de una colina, en un terreno ondulado, la nueva casa encantó a Civil, que halló una tregua a los extraños sucesos de la Casa Blanca con persianas negras en la que siempre había vivido. En el cobertizo, que Willard bautizó con el apodo de los 40, el otoño dejó, pasó al invierno y el invierno a la primavera. Había estado nevando durante 3 días seguidos, pero ahora había cesado. Willard Dorset estaba metiendo madera en la leñera, pues aún estaban en marzo y seguía haciendo frío, y hablaba con Civil con su habitual voz suave. «Saldremos fuera y dejaremos sola a mamá». Aquello significaba que iban a regresar al gran abeto al pie de la colina, que había estado cerrando antes de que comenzase la nevada. A ella le gustaban todas las cosas que podía hacer en la casa. Dibujar con los lápices de colores, jugar con sus muñecas, hacerles vestidos, jugar con Top, el gran perro ratonero que su primo Joe le había regalado, y leer el silabario que su padre le había comprado. Pero era bueno volver a salir de nuevo. «¿Salimos ahora mismo?», le preguntó. «Tan pronto como se lo diga mamá», contestó su padre. «¿Mamá?». Siempre la llamaba así, pero Civil jamás decía otra cosa que madre. Había dejado de llamarla mamá hacía mucho, cuando aún era una niñita muy pequeña. Ahora, Civil tenía 6 años y 2 meses, pero su madre y su padre no se habían dado cuenta de que para ella su madre ya no era mamá. Así era su padre, tan apuesto, tan brillante, con tanto éxito hasta justo antes de venir allí, a aquella habitación en lo alto de la colina, pero aún seguía soñando con su trabajo, diseñando y edificando todas aquellas maravillosas casas, iglesias y granjas para la gente. Algunas personas lo llamaban maestro constructor. Él no tenía tiempo para fijarse en eso. En el extremo opuesto de aquella habitación que servía como sala de estar, dormitorio y sala de juegos, había una figura que no se movía, su madre. La lámpara de petróleo con la que iluminaban la habitación en los días oscuros brillaba junto a ella. Civil podía ver el cabello blanco grisáceo de su madre, cuyo moño estaba recogido con 3 agujas de concha y del cual colgaban rizos sobre su frente. Aunque era media la tarde, llevaba puesta una bata de franela azul oscura y sus pies estaban enfundados en zapatillas de fieltro gris. Tenía las manos caídas y pegadas a los costados y le colgaba la cabeza tan baja que apenas si se le podía ver el rostro. Su madre era como el pelícano colocado sobre el piano de la gran casa de Willow Corners, o como la estatua del Museo de Rochester. Antes, su madre no era así. Acostumbrada a estar muy orgullosa de sí misma, dirigía las cosas, mantenía la cabeza en alto. «Hattie Dorset va siempre con la cabeza tan alta», oyó Civil en cierta ocasión decir a un vecino, «que estoy seguro de que no verían un agujero en el suelo». También había otras cosas que diferenciaban a su madre de aquí y a su madre de Willow Corners. Aquella madre le hacía cosas a una. Esta madre no hacía nada. Su padre se había acercado a su madre y le había hecho un gesto a Civil. Esta sabía lo que significaba. No le gustaba hacerlo, pero su padre tenía las manos impedidas y no podía alzar a su madre por sí solo. Ahora que su madre estaba así, tenía que ayudarle.
Su madre no prestó atención alguna, a pesar de que Sibyl y su padre se encontraron junto a ella, ni se dio cuenta cuando la alzaron de la silla para llevarla al orinal de porcelana blanca que tenían para su uso. Una sombra pasó por el rostro de su padre mientras esperaban que acabase. Luego, la volvieron a llevar en volandas a su silla y el padre se llevó el orinal afuera. Sibyl estaba sola con su madre. En Willow Corners, en la casa de persianas negras, Sibyl siempre tenía miedo de que la dejaran sola con su madre. Aquí no lo tenía. Esta madre no le decía ni hacía nada. Era una mujer de 47 años que tenía que ser cuidada como un bebé. Ahora tenían que hacerlo todo para su madre. No podía caminar hasta el retrete, que estaba en el exterior. Tenían que vestirla y alimentarla. Tragaba tan lentamente que incluso las comidas líquidas le duraban horas. En la casa grande su madre había cocinado y Jessie limpiado. Aquí no había Jessie y su padre cocinaba. Iba a buscar agua al arroyo y lavaba la ropa en el río. Lo tenía que hacer todo, y eso con las manos impedidas por la neuritis que había tenido allá en Willow Corners. Sibyl se volvió hacia Norma, su muñeca. Norma, dijo mientras la colocaba encima una manta extra. Voy a salir, tú duérmete, así no te sentirás sola. Mamá, decía su padre que había regresado a su madre, voy a llevarme a Sibyl conmigo. ¿Te parece bien? ¿Por qué hablaba con ella? Ella no le oía, no oía nada. Sus ojos estaban abiertos, pero cuando algo pasaba frente a ellos, ni siquiera parpadeaba. Su madre no estaba dormida, pero ni veía ni oía, y jamás contestaba cuando le hablaban. Siéntate, papá, dijo Sibyl, mientras alzaba su chaqueta forrada de piel de cordero de la caja guateada que él había hecho para guardar la ropa. La chaqueta era muy tupida y peluda, le caía muy bien sobre sus largos pantalones. Nunca usaba mono, pero sí lo hacían los hombres que trabajaban para él en Willow Corners. Cuando su padre se sentó, ella le abrochó el cuello de la camisa y luego le ayudó a ponerse la chaqueta. También le colocó unos chanclos. Arriba el pie, decía. Le gustaba mucho hacerle eso a su padre. Solo después de que le quedasen impedidas las manos, le había permitido volver a hacerle esas cosas. Cuando era pequeña, él había vuelto a casa cansado, tras un duro día, y le había puesto ungüento oloroso en los pies. Luego de repente había decidido ponerse el ungüento por sí mismo. ¿Por qué no puedo hacerlo?, le había preguntado. ¿No lo he hecho bien? Sí lo hiciste muy bien, había replicado, pero eres demasiado mayor. Aquel demasiado mayor no podía comprenderlo. ¿Acaso era demasiado mayor para su padre? De acuerdo, papá, dijo, ya puedes levantarte. Ella se puso su chaqueta de lana roja con cuello de castor, sus polainas marrones de punto, sus chanclas con 3 hebillas y su gorro de lana roja. Jamás se miraba en el espejo. No le gustaba mirarse. Su madre decía que tenía una nariz rara. Papá, estoy lista, anunció. Voy, dijo él. Luego, caminó hasta la silla de su madre. Para protegerla contra el frío de la tarde, por si la estufa no daba bastante calor, le colocó su chaqueta negra sobre los hombros, como si fuera una capa. Entonces salió con Sibyl. Fuera todo era blanco y hermoso. Era otoño cuando habían llegado. Ahora comenzaba la primavera. Pronto le saldrían hojas a los árboles. Sibyl lo esperaba impaciente. Un lugar hermoso, había dicho su padre. El trineo de ella estaba junto a la puerta y su padre le dijo: cuando volvamos, puedes jugar un poco con el trineo. ¿Cómo le gustaba bajar con trineo por aquella redondeada colina cubierta de nieve sobre la que alzaba su casa? Jamás tropezaba con la zanja, era muy cuidadosa. Pasaron junto al montón de madera. Le encantaba ayudar a su padre a llevar madera de aquel montón. Al principio, él no podía alzar los leños por sí solo. Ella tomaba un leño y se lo colocaba sobre los brazos. Su padre era débil y el trabajo duro para él, pero lo hacía. Sibyl pensó en el día de otoño en que había llegado allí con sus padres. Jamás olvidaría aquel viaje. Nadie hablaba de los tres, y eso quedaba claro por la forma en que los otros se comportaban. A ella era la que menos le importaba la pérdida de su viejo hogar. De vez en cuando intentaba colocar retazos de conversación en los largos silencios, pero sabía que sus padres no le escuchaban, por lo que, al fin, también ella se quedó callada. Sin embargo, su madre comentó: un gallinero solo es adecuado para las gallinas, y su padre había replicado: está limpio y jamás ha habido ninguna gallina en él. Entonces, su madre había enrojecido y había contestado resoplando: no seremos las primeras. Cuando me casé contigo, jamás pensé que me convertiría en una gallina.
Tu hermana Clara nos ha hecho esto. Fuiste estúpido al permitírselo. Su padre se giró, se concentró en el camino y no dijo nada. Su madre ya no resopló ni dijo nada más. En Navidad había llegado el cambio. Su madre había dicho a sus padres, hermanos y hermanas que aquel año no habría intercambio de regalos, pero los parientes le habían enviado regalos de todas formas, y su madre, que no tenía dinero para comprarles nada, había quedado muy deprimida. Luego dejó de hablar, dejó de hacer cualquier cosa. Sybil recordaba aquella vez en que había venido solo de visita. Algún día, le había dicho su padre, construiremos una casa de verano aquí, y cuando seas lo bastante mayor, tendrás tu propio caballito. Luego, repentinamente, habían venido. No habían construido ninguna casa, pero de todas formas habían venido. A papá y a su madre no le había gustado, pero a ella sí. Era mucho mejor que la gran casa. Era divertido caminar colina abajo con su padre y con Top, que había venido con ellos. Se detuvo cuando llegaron al almacén del maíz y al barracón que había en la ladera de la colina. El barracón tenía establos en donde guardaban una vaca y caballos. A veces, Sybil iba allí con su padre para enganchar los caballos. Era demasiado pequeña para alzar el arnés hasta su sitio, pero cuando se subía al taburete de ordeñar, era lo bastante alta como para ayudarle a su padre a levantarlo. Era bonito volver a su árbol. Cuando no estaba nevando, volvían casi cada día a cerrarlo. Ella deseaba cortar de una vez el árbol, pero su padre decía que era tan grande que no era seguro que ellos dos lo derribasen. Cerraban, quitaban la sierra y un hombre que había contratado a su padre atacaba el árbol con un hacha. Luego regresaban y cerraban un poco más. Había muchos robles y olmos. Ahora estaba con su padre y Top en un camino arado cubierto de nieve, en donde el roble les esperaba. «Papá», dijo, mientras colocaba la mano sobre el árbol, «¿aún se acuerda de nosotros?» «Desde luego. Tienes una buena imaginación», le dijo su padre mientras sonriendo le daba un extremo de la sierra y tomaba el otro. Juntos empezaron a imprimir un movimiento de vaivén a la sierra, y ésta comenzó a penetrar en la madera. «¿Es tan pacífico esto, Sybil?», dijo su padre. Ella sabía que estaba tratando de olvidar todas las cosas que lo ponían triste, madre y todo lo demás. Hacía un sol espléndido, podía ver su casa en la colina bajo la luz. Continuó trabajando con su padre. Tendrían mucha madera. Podía ver sus sombras en el suelo. «Me gustan las sombras», dijo ella. De pronto, hubo algo más. No sabía el qué. Podía notarlo y su padre le preguntó nervioso. «¿Has oído esa carcajada?» «No hay nadie aquí», replicó ella. «¿Pero la has oído?», preguntó de nuevo. «La he oído, pero no sé quién es», contestó Sybil mientras miraba por el plateado campo. La risa se repitió. Era aguda e iba en incremento. Sybil comenzó a temblar. Conocía aquella risa, pero temía admitirlo. Había oído aquella risa muchas veces en Willow Corners. La risa surgía cuando la hacían ponerse en la cara, de cara a la pared, cuando un mango de escoba le daba en la espalda, cuando un zapato de mujer la golpeaba, cuando le metían una bayeta en la boca, cuando la ataban a la pata del piano, mientras una mujer tocaba. Le metían dentro cosas con puntas afiladas que le hacían daño, y agua fría, y le hacían que retuviese el agua en su interior. El dolor, el frío, cada vez era peor, y cada vez se oía aquella risa, junto con el dolor. Y cuando la metían dentro de un baúl, en el desván, oía aquella risa. De nuevo estuvo con ella cuando la enterraron en el almacén del trigo, y casi se ahogó. La risa murió y no volvió a surgir, pero aquel sonido, agudo y seco que le llegaba en alas del viento de marzo, había destrozado la tranquilidad de la tarde, su paz y su felicidad. Alzó la vista. Su madre estaba en lo alto de la colina, frente a la casa, junto al trineo. ¿Cómo? Apenas unos minutos antes era como una piedra. Al principio no se movió. Después, Sybil la vio dejarse caer sobre el trineo, sentada, con las rodillas alzadas y los pies en la barra de dirección. Se empujó hacia adelante, colocando sus manos desnudas en la nieve. El trineo saltó hacia adelante, colina abajo, ganando velocidad mientras giraba en ángulo hacia la izquierda, directamente hacia la zanja del campo arado bajo la nieve. Sybil, anonadada y temerosa, estaba inmóvil. Luego tartamudeó. «Chocará con la zanja, chocará con la zanja». Su padre, que daba la espalda a la colina, se volvió instantáneamente en la dirección de la mirada petrificada de Sybil, y entonces gritó:
mientras corría hacia su esposa. «No lo hagas, Hattie, no lo hagas, alto». Sybil no corrió. La risa le había parado el corazón y todo su cuerpo se quedó helado. Deseaba correr no hacia la colina, sino lejos de ella, pero no podía correr a parte alguna, ni siquiera podía moverse. Sabía que algún terrible peligro seguiría. Inevitablemente, aquella risa tan familiar había vuelto la madre de Willow Corners. Su padre estaba ya bastante lejos, pero Sybil aún podía oírle gritar: «Hattie, Hattie, ya llego». Sybil, aún de pie en el mismo lugar, podía oír su respiración. De nuevo, su madre estaba cerca, amenazadora. Su madre era como el dragón del que había oído hablar en la iglesia, un dragón que echaba fuego. Sybil debería moverse para evitar el fuego, pero no podía. «Muévete, sálvate». Las voces: «No puedo salvarte. Eres mala, mala, mala. Por eso te castigará tu madre». El trineo se acercó más. No podía moverse. La capa negra de su madre barría la nieve y se convirtió parcialmente en blanco, negro sobre blanco. Top comenzó a ladrar, luego a moverse en círculos sin saber tampoco qué hacer. Otro ladrido agudo, más risas, esta vez más cerca. Luego, silencio. Su madre había chocado contra el surco. El trineo se alzó y la lanzó despedida. Su madre volaba por el aire como un gran pájaro negro sin alas. Su sombra, moviéndose, zigzagueando, estaba en todas partes sobre la nieve blanca. Luego su madre ya no estaba volando, yacía sobre el campo arado. Su padre se inclinaba sobre ella tomándole el pulso. «¡Papá!», aulló Sybil. Intentó ir hacia ellos, pero estaba pegada en el sitio, contemplando a su padre y a su madre como si estuvieran muy lejanos. Se agarró tan fuerte como pudo a la sierra, como si ésta pudiera reconfortarla y aliviar su dolor. El único sonido era el murmullo de las ramas de los árboles. Por lo demás, el campo estaba tan silencioso como su madre lo había estado cuando la habían dejado en la casa de la cima de la colina. El sol estaba poniéndose, a punto de desaparecer. Sybil dejó que la sierra se le escapase de la mano. Se había agarrado a ella quizá porque era el nexo con el tiempo feliz, los meses desde Navidad hasta ahora, cuando su madre estaba en silencio, cuando no existía la madre de Willow Corners. Sybil se hallaba cerca de la estufa, mientras su padre cuidaba a su madre, sentada en la silla. Estaba colocando cataplasmas calientes a la pierna hinchada y cubierta de hematomas de su madre. Esta le estaba diciendo: «Estaba convencida de que me la habías roto. Pon un poco más de árnica cuando hayas terminado con las cataplasmas. No deberías haber empujado tanto la barra de conducción con un pie, madre. Eso es lo que hizo que fueras hacia un lado, en dirección al campo arado», dijo suavemente Sybil. Luego, volviéndose a su padre, le preguntó: «¿Cómo la trajiste solo a casa?». Mirando al rostro de la niña, su padre comenzó secamente: «Bueno, tú me ayudaste a subir la colina arriba, sobre el trineo, ¿no?». ¿Lo había hecho? Stevie solo recordaba haber estado en el campo, soltado la sierra y de pronto estuvo junto a la estufa. Ahora su padre preguntaba: «¿Cómo te encuentras, Hattie?». «Viviré», respondió su madre. «Hattie», dijo él, «no deberías dejarte llevar por tu temperamento». «Puedo hacer lo que quiera». Su madre se rió de nuevo, aquella risa. «Acuéstate, Hattie», dijo su padre. Luego, Willard le contestó su madre: «Ve a buscar agua». Su padre tomó un cubo y salió hacia la fuente en busca de agua. Sybil colocó árnica en las piernas de su madre, que estaban blancas como nieve y eran huesudas. Su pierna izquierda estaba ahora tomando varios colores. Tenía hematomas por toda la superficie. «¿Duele, madre?», preguntó Sybil. «Bueno», contestó su madre, «usa tu cabeza. ¿Qué te parece?». «Oh», exclamó Sybil. Su padre no estaba allí. ¿Le haría daño su madre? Afortunadamente, su padre regresó con el agua. Bañó la pierna de su madre y le preparó compresas calientes. Después hizo la cena, mientras Sybil ponía la mesa. «Lo estás haciendo mal», dijo su madre. «Los tenedores están equivocados de sitio». Había regresado la madre de Willow Corners. Su padre tomó un plato con comida y se lo llevó a su madre. Esta se echó a reír y dijo: «Voy a la mesa, ayúdame». Fue a la mesa y se sentó con ellos por primera vez en varios meses, alimentándose por sí misma. Cuando hubieron terminado la cena, Sybil ayudó a su padre a lavar los platos. Luego, colocaron más compresas calientes y árnica en la pierna de su madre. Pasaron horas. «Es hora de ir a la cama, Sybil», dijo su madre. Era la primera vez en mucho tiempo que su madre le decía esto. Sybil no se movió. «Te he dicho que te vayas a la cama», repitió su madre. «Y quiero decir ahora, en este mismo momento». «¿Qué pretendes de ella, Hattie?», preguntó su padre.
solo una chica, y me ayudó mucho para volver a traerte aquí. Sibyl no dijo nada. Cuando la gente decía que había hecho algo que ella desconocía, no podía decir nada. Caminó hacia su camita, que había traído con ellos desde Willow Corners. Su camita, sus muñecas, la cuna de sus muñecas, la mesa de sus muñecas y sus pequeñas sillas. Había traído todas sus cosas. Se puso el camisón y el gorro de dormir. Su madre no reía ahora, pero Sibyl aún podía oír la risa bajando desde lo alto de la colina. Aún podía ver aquella capa negra contra la nieve blanca, y luego su padre inclinándose sobre ella. ¿Cómo se había metido en todo aquel lío? La pérdida de la casa en Willow Corners, de un día para otro, como decía su madre, habían pasado de ser los más ricos del pueblo a ser los más pobres. ¿Por qué les había golpeado Satanás? ¿Era aquello el inicio del fin del mundo del que tanto hablaba su padre y su abuelo? «Sibyl, muévete», gritó su madre. Y su padre, «Sibyl, lava este trapo». Sibyl tomó el trapo, lo lavó y se lo devolvió. Su padre lo colocó sobre la pierna de su madre. Sí, Sibyl hacía cosas para lograr que la pierna dolorida de su madre se pusiera bien. Capítulo 14. Hattie. Al enterarse de la catatonia de Hattie Dorset en los 40 y de sus posteriores aberraciones en la comunidad de Willow Corners, la doctora Wilbur se fue convenciendo cada vez más de que era imposible tratar a Sibyl sin comprender totalmente a Hattie. Le estaba resultando evidente que Hattie había forjado una realidad intolerable de la que Sibyl tenía que defenderse con el fin de sobrevivir. Aun cuando la doctora, dándose cuenta de que era un lugar común psiquiátrico el convertir a la madre del paciente en chivo expiatorio, se había resistido a señalar a Hattie Dorset como la causa principal de la disociación de Sibyl en múltiples personalidades. Estaba resultando cada vez más difícil desechar esta hipótesis. A finales de 1956 y principios de 1957, a medida de que la doctora Wilbur se acercaba más a la fuente de trauma original que había llevado a Sibyl a convertirse en una personalidad múltiple, le quedaban bien pocas dudas acerca de que dicho trauma parecía girar alrededor de su madre. Fue sobre la madre de Willow Corners, que había regresado de la inmovilidad en la vivienda campestre, sobre quien se centró entonces el análisis. Sibyl arrastraba los pies a lo largo del sendero de cemento del callejón, tras la casa blanca con persianas negras, mientras se acercaba a la farmacia de Willow Corners por primera vez desde que habían vuelto a casa de regreso del campo. La familiar puerta con mosquitera, con su gran picaporte de hierro forjado, la intrigaba, y poniéndose en puntillas, agarró el trozo de hierro y abrió de par en par la puerta. Mientras cruzaba el desgastado umbral de madera, el acre olor que siempre había notado tras aquella puerta la asaltó. Sibyl trató de no respirar, no deseando inhalar aquel odiado hedor. Deseaba pasar a toda prisa por aquella habitación trasera, con sus altas mesas y paredes cubiertas de estanterías repletas de botellas, tapones de cristal, boles, hierbas, líquidos coloreados y polvos blancos, la habitación en la que el viejo Dr. Taylor preparaba las medicinas, alto, algo encorvado y ataviado con una chaqueta blanca, al que Sibyl había conocido desde que tenía memoria. Pero no podía apresurarse, no podía obligar a sus pies a moverse para que llevasen a cabo la transición desde la habitación trasera hasta la parte delantera, en donde la farmacia combinaba estantes de medicinas con grandes recipientes de cristal llenos de caramelos baratos, muñecos, peines y lazos para el cabello. Los ojos de Sibyl buscaron la escalera de madera que se hallaba entre la habitación por la que había entrado desde el callejón y la parte delantera. Los escalones llevaban a la fascinación de su niñez. El grande y asombroso algo, conocido como el altillo del Dr. Taylor, nadie entraba allí sin ser invitado, y pocos lo eran. Se trataba del refugio del doctor. Siguiendo el pasamanos de la escalera, Sibyl miró esperanzada a la figura canosa del Dr. Taylor, situada cerca del techo en la parte superior. No podía hablar, no podía suplicar, pero esperaba sin aliento que el farmacéutico se fijase en ella. Haciendo una pausa entre odiados olores y adoradas invitaciones con suave voz, vio el amable y arrugado rostro del farmacéutico atisbando sobre la barandilla del altillo. El Dr. Taylor sonrió y le dijo: «Sube, Sibyl, sin miedo».
Rápidamente, sin apenas tocar los escalones con sus pies, Sybil corrió arriba, deteniéndose allí abruptamente. Con la mano en la barandilla y los ojos desorbitados por la expectación y la dicha, colgando de las paredes y yaciendo desmontados sobre las mesas de trabajo, estaban los violines, los instrumentos musicales creación del Dr. Taylor. Aquí se llegaba a una música especial a través de una puerta especial, una música que no era acompañada por dolor. ¿Cómo ocurría en su casa, sino por amistad y la reconfortante suavidad de la voz del farmacéutico? Sonriendo, el Dr. Taylor tocó un poco su violín y Sybil entró en un mundo privado de ensueños. Algún día, cuando seas mayor, le prometió el doctor, te daré un violín para ti. Tú también tocarás música. Sybil soñaba en música. Podía ver árboles, árboles negros, árboles blancos. También podía ver caballos corriendo y todo tipo de pollos. Los pollos eran todos los colores distintos. Algunos tenían patas azules, otros tenían patas rojas y colas verdes. Dibujaba esos pollos y aunque su madre le recordaba que los pollos eran blancos, negros o marrones, Sybil continuaba dibujando pollos como expresión de los sentimientos que su madre negaba. Y el Dr. Taylor le había dicho, tú también tocarás música. En aquel momento se oyó desde abajo de las escaleras una voz fuerte, seca y aguda. Era la voz de su madre, llamándola. Su madre, que pocas veces dejaba que Sybil se perdiera de vista, la había seguido hasta allí. Rápidamente, Sybil se despidió del Dr. Taylor, descendió la escalera y apareció al lado de su madre. Mientras Sybil y su madre se aproximaban al mostrador de la farmacia, un dependiente indicó: «Ya le dije, señora Dorset, que le encontraría con el doctor». Mientras el dependiente estaba envolviendo la botella de medicina de la que Hattie le había traído la receta, Sybil apoyó el codo en el mostrador y la cabeza en la palma de su mano levantada. Sin darse cuenta, su codo golpeó una botella de medicamento que había dejado en el mostrador. La botella cayó al suelo y el sonido de vidrio roto hizo que latiese la cabeza de Sybil. «La has roto», se oyó la voz acusadora de su madre. Luego sonó la risa despectiva. Sybil se hundió en el pánico, y el pánico le produjo una sensación de mareo que hizo que girase la habitación. «La has roto», repitió su madre, mientras tomaba la manija de hierro y abría de un tiro la puerta con un gemido quejumbroso de las oxidadas bisagras. Mientras su madre y ella salían al callejón, el olor asumió repentinamente el recuerdo de todas las odiadas medicinas que la madre había hecho tragar a la niña. El corto camino por el callejón, tan repleto de esperanza minutos antes, se convirtió en el paseo de un prisionero. Hattie giró abruptamente del callejón a la calle, y Sybil le preguntó a dónde irían aquella vez, pues hubiera preferido no haber dado muchos de los paseos en los que había acompañado a su madre. Hattie caminó rápidamente hacia los carros que los campesinos traían al pueblo, alineándolos a lo largo de 4 o 5 manzanas de la calle mayor. La madre de Sybil se aproximó a los carros cuando los campesinos lo hubieron dejado y tomó un guisante y maíz que guardó en su delantal. También otras personas hacían eso, pero Sybil le avergonzaba porque su padre había dicho que eso era robar. «Ahora coge tú también», le ordenó su madre. Pero Sybil rehusó, como también hacía cuando su madre le decía que fuera a buscar tomates al huerto de los Tomley, o manzanas, espárragos, berenjenas o alguna otra verdura de las plataformas de carga tras la tienda. Aun cuando su madre le explicaba que los artículos robados jamás serían echados de menos porque sus propietarios tenían más de los que necesitaban, o que los productos de las plataformas de carga estaban al sol y de todos modos se iban a estropear. A Sybil le parecía mal el robar. Seguía pareciéndolo aún cuando su madre le explicaba al campesino, al tendedero o al vecino. «No tuve oportunidad de preguntarle si me daba un poco, pero tiene mucho y supongo que no le importará». De alguna manera, le pareció especialmente mal aquella tarde, pues al abandonar los carros, Sybil y su madre fueron al huerto y frutales, propiedad de la familia Bishop. Su padre había advertido a su madre que no tocase la propiedad de sus vecinos. «Vamos a buscar algo», sugirió Hattie en tono de conspiración mientras Sybil caminaba con ella hacia los ruibarbos de los Bishop. Hattie se inclinó sobre ellos, pero Sybil se quedó atrás. «Serás la primera en comer del pastel de ruibarbo», se mofaba Hattie mientras arrancaba las mejores plantas.
pero ni en aquella ni en ninguna otra ocasión pudo Sybil comer el pastel de ruibarbo o reconciliarse con el hecho de que había vuelto la madre de Willow Corners. Aquella era la madre que dejaba en mal lugar a Sybil, no solo en las calles, sino también en las funciones religiosas. En aquellas ocasiones, Hattie hablaba en voz muy alta. Willard le advertía, por la comisura de la boca, «No digas eso», y Hattie anunciaba en voz alta a todo el mundo, «Dice que no debería de decir esto». Era increíble, afirmó Vicky durante el análisis, las cosas que hacía la señora Dorset. ¿Quién hubiera pensado que una mujer con su familia y educación fuera a convertirse en todo un espectáculo en la iglesia o resultase ser un fagin? Pues era un fagin, al desear que cooperásemos con ella en sus robos. Ninguno de nosotros lo hicimos jamás, ninguno. Pero había un sentimiento que también despertaba a Hattie, que aún era más profundo que este azoramiento. Aquella emoción era la vergüenza, la descarnada y desnuda sensación de una hija contemplando el fisgoneo curioso de su madre por las ventanas de otras gentes, o chismorreos acerca de los pecadillos sexuales de las personas surgidas de lo que ella llamaba la capa inferior. Hattie Dorset es extraña, declaraban los habitantes de Willow Corners, pero si en virtud de sus robos de ruibarbo de sus vecinos, o de ser escandalosa en las funciones religiosas, o de levantarse espontáneamente de la mesa para bailar en solitario en un restaurante, en el que no había ni baile ni música, podía llamarse rara, a Hattie Dorset otros actos públicos a los que dedicaba podían ser calificados como propios de un loco. Por ejemplo, estaban las escapadas nocturnas de Hattie. A veces cuando caía la oscuridad o después de la cena, llamaba a Sybil con un brusco, «Vamos a dar un paseo». Invadida por una intensa sensación de desesperación y terror ante lo que sabía que se aproximaba, Sybil seguía en silencio a su madre fuera de la casa cuando tenía 3, 4 y 5 años. Caminando con ella, aprensivamente a través del pueblo, el paseo que comenzaba como una caminata casual estaba destinado a convertirse en un ritual demoníaco. Pues, con la cabeza muy alta y aspecto orgulloso, tal como correspondía a la hija del alcalde del Derby y la esposa de uno de los hombres más ricos de Willow Corners, Hattie Anderson Dorset avanzaba desde la acera, el patio o el jardín hasta los matorrales. Mirándola, Sybil se estremecía de repugnancia cuando su madre se bajaba las bragas, se ponía de cuclillas y con deliberación ritual defecaba en el lugar elegido. Pues lo elegía, y aquella mancillación era como una señal de honor, pues aquellas escapadas de Hattie Dorset formaban parte de un gran plan para mostrar a la élite del pueblo su hostilidad y desprecio. Durante los años en que tuvieron lugar las escapadas, 1926, 1927 y 1928, los Stickney y la señora Vale se disputaban con Willard Dorset el título de la persona más rica del pueblo. Como director del periódico del que Hattie era colaboradora voluntaria en su elaboración manual, Harrison Ford era jefa de Hattie, y así, Hattie elegía para la expresión de su desprecio defecatorio los lugares localmente prestigiosos que amenazaban su propia sensación de omnipotencia, transformando la habitual expresión «me cago en todos vosotros» en una actuación real. Respondía en la forma de una psicótica, actuando bajo el poder del inconsciente que considera todas las agresiones como regalos de energía. Hattie Dorset no hipotetizaba silenciosamente que sus heces iban dirigidas a los Stickney, a la señora Vale, a Harrison Ford o, igualmente, a Willard Dorset, cuando realizaba aquella función en el sótano de la casa de él y de ella. Hattie defecaba deliberadamente en la propiedad de sus víctimas, en el mismo punto en que su desprecio podía ser simbolizado concretamente. Era un acto de crueldad psicótica, manifestando el deseo del inconsciente de dejar caer sobre ciertas personas su ira fecal. Ni los Stickney, ni la señora Vale, ni Harrison Ford, ni Willard Dorset, ni el mismo pueblo parecieron darse cuenta. Cuando Sybil suplicaba, «Madre, ¿alguien te va a ver?», Hattie le contestaba invariablemente, «Tonterías». Y por alguna razón, quizá el prestigio que tenían los Dorset en el pueblo, resultaron ser tonterías, dado que aparentemente la población de Willow Corners jamás hizo ningún intento de meter en cintura a la señora de Willard Dorset. Y el pueblo parecía también no haber tenido en cuenta el increíble comportamiento de Hattie Dorset los domingos, cuando cuidaba en una bandada de niñitas cuyos padres estaban en la iglesia. Superficialmente, nada podía haber sido más virtuoso, más inocente y más públicamente maternal que cuidar los hijos de sus vecinos. Y de hecho, los juegos a los que jugaba Hattie con aquellas niñitas comenzaban de forma inocente.
«Vamos a jugar a los caballitos», decía, mientras se ponía a 4 patas y las animaba a hacer lo mismo. «Ahora, inclinaos y corred como un caballo». Mientras las niñas daban gritos de alegría ante la idea, Hattie les hacía un gesto para que empezasen, y entonces, mientras las pequeñas, imitando el paso de los caballos, se inclinaban tal como se les había indicado, Hattie, desde lo alto, revelaba el verdadero objetivo del juego. Les metía los dedos en la vagina mientras entonaba «arre, arre». Mientras miraban, Sybil y las otras personalidades reaccionaban con la misma intensa vergüenza que habían experimentado durante los peregrinajes de defecación. La perversidad era algo más que rareza, lo cual quedó también demostrado una tarde cuando Peggy Lau, mirando al interior del dormitorio de Hattie y Willard, vio a la madre de Sybil desnuda en la cama con un bebé entre las piernas. La madre de Sybil subía y bajaba al niño con sus caderas y se lo frotaba entre los muslos. El bebé de 18 meses era el hijo de un vecino al que Hattie estaba cuidando. Peggy Lau frunció el ceño y pensó, tal como dijo a la doctora Wilbur durante el análisis, que lo que estaba haciendo la madre de Sybil no estaba bien. Luego, Peggy Lau, contenta de que Hattie no fuera su madre, se marchó en silencio de la habitación. Y también sentía vergüenza cuando Sybil caminaba por entre los bosques hacia el río con su madre y las 3 amigas quinceañeras de esta, las 3, Hilda, Ethel y Berenice, eran de la capa inferior, y Hattie dejaba muy claro que el confraternizar con ellas era una especie de servicio social. Sybil nunca veía a su madre y a su padre besarse o tomarse la mano durante el día. Pero mientras caminaba hacia el río, veía a su madre hacer cosas con aquellas amigas especiales en el río. Su madre decía, «Quédate aquí mientras vamos tras esos matorrales a ponernos nuestros trajes de baño». Sybil, que ya llevaba puesto el suyo, esperaba. Las primeras veces que su madre fue tras los arbustos, Sybil no prestó atención alguna al tiempo que pasaba, antes de que regresasen ella y sus amigas. Luego, un día, Sybil comenzó a sentirse inquieta mientras, vadeando por el borde del río, en el lado del declive, se dio cuenta de que su madre y las chicas habían estado tras los matorrales más tiempo del necesario para ponerse sus trajes de baño. Sybil no se atrevía a llamar a su madre, pero decidió caminar alrededor de los arbustos, con la esperanza de que se fijasen en ella. Los bosques estaban en silencio, pero al llegar a los arbustos oyó voces suaves, las voces de su madre y sus amigas. ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué tardaban tanto tiempo? Llevada por la curiosidad, Sybil apartó algunas hojas para ver. Su madre y las chicas no estaban poniéndose los trajes, que se hallaban en un montón. Su madre y las chicas no estaban de pie. Sus vestidos recogidos estaban por encima de sus cinturas. Desnudas de cintura para abajo, la madre y las chicas estaban echadas en el suelo, con las manos entrelazadas y las nalgas visibles. Se movían los dedos, acariciaban las palmas, giraban los cuerpos, expresiones extáticas. Todo el mundo parecía estar asido a alguien. Su madre hacia a Hilda. Las manos de su madre estaban en la vulva de Hilda. El juego del caballito, pensó Sybil mientras se apartaba y regresaba lentamente al borde del río. A la edad de 3 años, Sybil no podía pensar en otra descripción para la masturbación mutua, la relación lesbiana de la que había sido testigo. Y testigo silencioso fue en aquella orilla durante 3 veranos sucesivos. Cada vez vadeaba el río, jugaba con los guijarros, o bien atisbaba la escena tras los arbustos que la ocultaban, o esperaba sin mirar a que cesase. Cómo deseaba que su madre y las chicas se apresurasen. Capítulo 15. Niña maltratada. A principios de 1957, el análisis fue poniendo al descubierto un drama de crueldad, rituales secretos, castigos y atrocidades infligidas por Hattie a Sybil. La doctora Wilbur se fue convenciendo de que la base de la disociación de Sybil en personalidades múltiples era una amplia y complicada cuestión de captura, control, aprisionamiento, tortura, que embebía todo el drama. Le habían sido cerradas una tras otra las puertas de escape de la crueldad. Y para Sybil, que era una niña maltratada 4 décadas antes de que tal síndrome fuera descrito médicamente, no había quedado camino alguno de huida. Normalmente en su nacimiento, especulaba la doctora, Sybil había luchado hasta tener 2 años y medio, edad a la cual ya le había sido arrancado todos los ánimos para proseguir la lucha. Había buscado un rescate exterior hasta que,
Reconociendo finalmente que le sería negado tal rescate, recurrió a la búsqueda de una liberación. Primero, logró el rescate de crear un mundo imaginario, habitado por una madre irreal y amorosa, pero, hipotetizaba la doctora, la liberación definitiva fue llegar a ser una personalidad múltiple, dividiéndose en diferentes personalidades que eran defensas no solo contra una realidad intolerable, sino también peligrosa. Sybil había encontrado un modus operandi para su supervivencia. A pesar de lo grave que era su enfermedad, su origen había sido una maniobra defensiva. En el campo, la madre contra la que Sybil tenía que defenderse había quedado inmovilizada por lo que la doctora Wilbur interpretó como la fase catatónica de la esquizofrenia. Pero el retorno a Willow Corners había traído consigo una madre que, no estando ya inmovilizada, de nuevo era amenazadora. La realidad se convirtió de nuevo en peligrosa, y una vez más, Sybil buscó su forma habitual de enfrentarse con ella. En el momento en que Hattie Dorset se había mofado, serás la primera en comer del pastel del ruibarbo, Sybil, irritada, había pasado a ser Peggy Lau. Volviendo a casa con la madre de Sybil, Peggy Lau fue al solarium a jugar. Cerró la puerta y comenzó a actuar como si Hattie Dorset no existiese. Peggy sacó sus lápices, se sentó en el linóleo y comenzó a dibujar y a cantar una tonada que su padre le había enseñado. Un tren llega por la curva, cargando con los hombres de Harrison. Adiós, mi amor, adiós. Cuando Hattie gritó, acaba con este ruido infernal, Peggy Lau continuó cantando. Tienes que encontrar alguna cosa que te guste aparte de la música y todos esos colorines, pontificó Hattie mientras abría la puerta del solarium de par en par. Las cosas no son así cuando una se hace mayor. No todo es luz del sol, canciones y hermosos colores. Siempre hay espinas en las rosas. Y en aquel momento, Hattie subrayó lo que estaba diciendo, dando un pisotón a la caja de lápices de su hija. Peggy Lau continuó cantando, y no pudiendo ya utilizar los lápices rotos, se volvió hacia sus muñecas. Peggy Lau, que podía irritarse, también podía desafiar a la madre de Sybil. Sybil regresó poco antes de la comida, y cuando su padre le sugirió, ¿por qué no te vas a dibujar un rato? Ella contestó, los lápices están rotos. ¿Ya están rotos esos nuevos?, preguntó Willard. Sybil, tienes que aprender a cuidar las cosas. Sybil no dijo nada, porque no sabía cómo se habían roto los lápices. La madre de Willow Corners reía cuando no había razón para reír, y no permitía que su hija llorase cuando había causa para llorar. Desde que Sybil tenía memoria, la risa, cacofónica, salvaje, había acompañado un tipo especial de actuación maternal matutina. Comenzando cuando Sybil tenía 6 meses de edad, aquella actuación especial había continuado durante toda su primera infancia. A primeras horas de la mañana, después de que Willard Dorset se había ido a trabajo y ella quedaba sola con su hija el resto del día, la madre de Willow Corners comenzaba a reír. No queremos que nadie nos mire, nos espíe, decía Hattie, mientras cerraba la puerta de la cocina y bajaba las persianas de la puerta y las ventanas. Tengo que hacerlo, murmuraba Hattie, con la misma deliberación ritualista con que se dedicaba a sus aberraciones en la comunidad, mientras colocaba a su hija sobre la mesa de la cocina. No te muevas, ordenaba la madre a la niña. Lo que seguía no siempre era lo mismo. Sin embargo, un ritual favorito era separar las piernas de Sybil con un largo cucharón de madera, atar sus pies al cucharón con trapos de cocina y luego colgarla del extremo de un cable de luz suspendida del techo. La niña quedaba colgando en el aire mientras la madre abría el grifo de agua, esperando que se enfriase, tras murmurar, bueno, ya no se va a enfriar más. Llenaba hasta el máximo una pera de lavativa para adultos y regresaba con ella hasta su hija. Mientras la niña colgaba del techo, la madre le insertaba la punta de la pera en la uretra y le llenaba la vejiga con agua fría. Lo he hecho, aullaba triunfalmente Hattie cuando había cumplido con su misión. Lo he hecho. El aullido era seguido por risas que jamás parecían acabar. Aquellos rituales de primera hora de la mañana también incluían innecesarias lavativas que Hattie le daba a su hija con aterradora frecuencia. Casi invariablemente era una lavativa de agua fría administrada con una pera para adultos, que contenía casi el doble de agua de la que se le administraría normalmente a un niño. Tras el enema, Hattie insistía en que la niña caminase por la habitación manteniendo en su interior el agua. Esto le producía fuertes retortijones, pero si Sybil gritaba, Hattie la golpeaba en tanto le decía, ahora te daré un motivo para que llores. El ritual no quedaba completado hasta que Hattie la advertía. Ahora, si te atreves a decir nada de esto a nadie, si lo haces, no tendré que castigarte.
la ira de Dios lo hará por mí. También, con aterradora frecuencia, durante la infancia y la niñez, Hattie obligaba a su hija a beber un vaso lleno de laxante. A Sybil le daba retortijones. Hattie agarraba a la niña, dejando que las piernas colgasen rectas. Los retortijones se hacían más fuertes y más fuertes. Cuando Sybil suplicaba que la dejase ir al retrete, Hattie la hacía en cambio ir al dormitorio. Hattie obligaba así a Sybil a que se ensuciase encima, y luego castigaba a la niña por hacer lo que ella le había obligado a hacer. Sybil comenzaba a llorar. Entonces, Hattie le ataba una toalla sobre la boca para que la abuela Dorset, que vivía encima, no la oyera llorar. Temiendo las toallas, Sybil también temía llorar. A la edad de 3 años y medio, ya no lloraba. También había otro ritual matutino que Hattie Dorset llevaba a cabo con gran deliberación. Tras colocar a Sybil sobre la mesa de la cocina, Hattie forzaba en el interior de la vagina de la niña una serie de objetos que le llamaban la atención. Una linterna, una pequeña botella vacía, una pequeña caja, el mango de un cuchillo grande, un pequeño cuchillo de plata, un abotonador de zapatos. A veces el objeto era su dedo, actuando como cuando bañaba a la niña. Ocasiones en que la frotaba con tan celos que a los 2 años y medio la niña cerró la puerta y trató de bañarse sola. «Puedes ir acostumbrándote», le explicaba a su hija, la madre, mientras le metía uno de aquellos cuerpos extraños fuera a los 6 meses o a los 6 años. «Esto es lo que los hombres te harán cuando crezcas, te meten cosas dentro y te hacen daño y te empujan y te hacen daño, y no puedes detenerlos, y cuando se cansan de una mujer buscan otra, así que es mejor que te preparen». Hattie preparó tan bien a su hija que el himen de Sybil fue destrozado en su infancia, y su vagina quedó permanentemente dañada. Además, la preparación fue tan efectiva que un ginecólogo que examinó a Sybil cuando tenía unos 20 años afirmó que, a causa de las heridas internas, probablemente jamás podría tener un hijo. Sybil luchaba al principio, aunque la afirmación de su madre, «tengo que hacerlo», la llevaba a pensar que aquello debía de ser algo que, efectivamente, tenía que haber hecho. Además, aparte de que le habían arrancado literalmente todos sus ánimos de lucha desde que tenía 2 años y medio, no culpaba a la perpetradora de la tortura, sino al instrumento, la linterna, las toallas, la caja, el abotonador. «Sybil», dijo Willard Dorset un domingo por la mañana, mientras la familia estaba preparándose para ir a la iglesia. «No sé por qué gritas cada vez que te ponemos estos zapatos». Y a Hattie, Willard le comentó, «Mamá, será mejor que le compremos zapatos nuevos». Willard Dorset no sabía que no eran los zapatos de piel blanca lo que hacían gritar a Sybil. No sabía que en la casa de los Dorset el abotonador tenía uso no relacionado con los botones de los zapatos. Ocultas a Willard, disimuladas en el mundo tras aquellas persianas bajadas, aquellas torturas sádicas permanecían en el secreto. Naturalmente, aquellas torturas no tenían nada que ver con lo que hubiera hecho Sybil. Cuando Hattie Dorset deseaba castigar a su hija, tenía otros métodos. Entonces, Hattie abofeteaba a su hija y la tiraba al suelo, o Hattie lanzaba a Sybil al otro lado de la habitación, en una ocasión con la suficiente fuerza como para dislocar uno de sus hombros de la niña. O Hattie le daba a Sybil un golpe en el cuello con el canto de la mano, en una ocasión con la bastante fuerza como fracturar la laringe de Sybil. Una plancha caliente fue colocada sobre la mano de la niña, causándole una grave quemadura. Un rodillo de pastelero cayó sobre los dedos de Sybil, un cajón se cerró contra su mano, un pañuelo púrpura fue atado alrededor del cuello de Sybil, hasta que se quedó sin aliento. El mismo pañuelo fue atado alrededor de su muñeca hasta que la mano se le puso azul y perdió el tacto. «Tienes algo malo en la sangre», pontificó Hattie, «ya te pondrás bien». Sybil fue atada con trapos de cocina a la pata del piano mientras su madre tocaba Bach, Beethoven, Chopin. A veces el atado tenía lugar sin el preámbulo de otras torturas. Pero en ocasiones, Hattie llenaba primero el recto o la vejiga de la niña con agua fría, apretando los pedales del piano. Hattie golpeaba el instrumento tan fuerte como le era posible. Las vibraciones de la cabeza y las reverberaciones en la vejiga llena o en el recto creaban una agonía física y un horror emocional. Incapaz de soportarlo, Sybil, casi invariablemente, permitía que apareciese una de sus otras personalidades. El rostro y los ojos de Sybil eran cubiertos con trapos de cocina, y el juego de la gallinita ciega servía como castigo por haberse atrevido a preguntar a la niña cualquier cosa a la que su madre respondiese. «Cualquiera que no pueda comprender eso es que estás ciego, y te voy a demostrar lo que es ser ciego». El resultado era que Sybil temía la ceguera, y más tarde, cuando empezó a sufrir fallos en su visión, se sintió aterrorizada.
Había otras ocasiones en las que Hattie le mostraba a Sybil lo que era estar muerta, cuando metía a la niña en el baúl de desván y cerraba la tapa o le metía un trapo mojado en la boca y colocaba algodón en la nariz de Sybil hasta que la niña perdía el conocimiento. Cuando Hattie amenazaba colocar las manos de Sybil en la máquina de picar carne y cortarle los dedos, Sybil no podía estar segura de si la amenaza era real o no. Su madre la amenazaba con hacerle muchas cosas y algunas de ellas las llevaba a cabo. Sin embargo, había veces en las que no era Sybil, sino la porcelana, la mantelería, el piano o los libros los que eran el objeto de frenesí obsesivo de Hattie. En estas ocasiones, Hattie Dorset, que antes de que Sybil fuese a la escuela pasaba prácticamente las 24 horas del día acompañada de su hija, no sabía que estuviera allí. Completamente introvertida y aparentemente fija en fantasías acerca de su fallecido padre, Hattie permanecía sentada acariciando y oliendo la chaqueta guateada que había pertenecido a este. Cuando no la tenía entre sus manos, la guardaba cerrada en una caja, o lavaba y frotaba la porcelana Haviland, que siendo usada pocas veces, no necesitaba ni ser lavada ni frotada. Guardaba y volvía a sacar, desplegada y volvía a plegar la mantelería. Se sentaba ante el muy ornamentado piano Mark Smith & Barnes, situado a la izquierda de una ventana, en un rincón bastante oscuro de la sala de estar, e interpretaba a Chopin y a Beethoven. Colocaba discos en el fonógrafo, insistiendo siempre en que sonasen desde el principio y en secuencia. Por ejemplo, era una herejía y una violación de su código escuchar el cuarto movimiento de una sinfonía sin que le hubiesen precedido los 3 primeros. Hattie también recorría las habitaciones recitando todos de Evangeline, El herrero del pueblo, Ivanhoe y otros poemas y novelas. Una línea o párrafo divertía a Hattie y se echaba a reír sin parar. Sybil le preguntaba qué era lo que le hacía gracia, pero Hattie continuaba su recital, que no estaba destinado a nadie más que para ella. «Madre, ¿qué tipo de botones debería ponerle al vestido de mi muñeca?», preguntaba Sybil. «Mis platos Haviland son igualitos que los de mamá», replicaba Hattie. «Algún día tendré los de mamá, porque hacen juego con los míos. Me encanta el dibujo de esos platos». Las paredes de su casa prisión comenzaron a cerrarse sobre ella durante su infancia. La Sybil de 11 meses sujetaba su silla alta para niños, jugaba con un gatito y un pollo de goma. Mientras Hattie se divertía en el piano, en la sala de estar, Sybil dejó caer primero el gatito y luego el pollo. Cuando ambos estuvieron en el suelo, Sybil luchó para liberarse e ir a buscarlos. Incapaz de lograrlo, solo podía llorar. Pero Hattie siguió tocando y cantando, rehusando soltar las cadenas del bebé. Cuando más insistentes eran los gritos, más fuerte tocaba la cancerbera para ahogar la intuición. Cuando la prisionera de la silla alta fue lo bastante grande como para gatear, logró conseguir una primera venganza sobre su madre. Jugando sobre el suelo de linóleo del solario, Sybil vio una mañana a Hattie salir de casa para ir a la tienda. Entonces, Sybil recorrió el camino hasta la sala de estar y el piano, donde desparramó las partituras de Hattie por toda la habitación. Al regresar y hallar a Sybil plácidamente sentada en el solarium, Hattie jamás la relacionó con la dispersión de las partituras. La niña tenía otros métodos de combate. Cuando su madre le ponía la zancadilla mientras estaba aprendiendo a andar, Sybil rehusó aprender, se sentaba en el suelo y se deslizaba. Habiendo dicho precozmente su primera frase, «Papi, cierra la puerta del cobertizo», a los 10 meses, Sybil comenzó a andar con retraso a los 2 años y medio. La venganza contra su madre era más fácil en aquellos primeros años de su vida, porque incluso en la prisión tenía amigos. No fue su madre, sino la abuela, quien se cuidó de Sybil durante los primeros 6 meses de vida del bebé. Dado que Hattie, que sufrió una depresión posparto tras el alumbramiento, no pudo ocuparse de la niña, la abuela Dorset regresó para ayudar a Willard a ocuparse de Sybil más tarde. Cuando al bebé le afectó una enfermedad en el oído medio, Hattie, incapaz de soportar los lloros, de nuevo abdicó su papel de madre. El oído supuró cuando la niña estaba descansando sobre el hombro de Willard. Con su oído infectado en dirección a la estufa caliente, su abuela se marchó de nuevo, regresó su madre. Y el bebé relacionó el fin del dolor con su padre. Cuando Sybil tenía 2 años y medio, el amor regresó en forma de Priscilla, una sirvienta que luego cuidó de la niña mientras Hattie dedicaba su tiempo a la abuela Dorset, que había tenido un ataque al corazón. Sybil solo amaba a su abuela más que a Priscilla. Un día, Sybil le dijo,
«Te quiero», a Priscila. Hattie, oyendo el comentario, dijo, «Bueno, también quieres a mamá, ¿no?». Sybil se volvió hacia donde estaba Hattie en pie, frotando algunos platos Haviland. Le echó los brazos al cuello y dijo que sí. Apartando a Sybil, Hattie dijo, «Oh, eres demasiado mayor para actuar así». Observando que la señora Dorset estaba mostrándose arisca con la niña, Priscila extendió sus brazos hacia Sybil en gesto de protección. Sybil corrió hacia ella y la tomó de la mano. Priscila dijo que podía ayudarla, que podía quitar el polvo y que podrían preparar juntas la comidita. Sybil tenía a Priscila y notaba que no necesitaba a su madre. A medida que Sybil se hacía mayor, los interludios de su abuela y de Priscila terminaron, y su madre fue tomando poco a poco el timón. Quedaba preparado el escenario de la represión para Sybil, quien, ante las órdenes de no llorar y no hablar para ser castigada, se lo guardaba todo para ella. Sybil aprendió a no luchar, porque la lucha ocasionaba nuevos castigos. Sin embargo, lo que sobrevivió fue la fascinación de las nuevas experiencias, de la creatividad del hacer cosas. A menudo, esta creatividad, como en el caso de dibujar los pollos con patas rojas y colas verdes, también ocasionaba enfrentamientos entre la madre y la hija. Una tarde, cuando Sybil tenía 4 años, pegó una cara que había recortado de la revista Maccals sobre un poco de papel de plata, adornándolo con una cinta roja de Navidad. Encantada con lo que había hecho, corrió a la cocina para mostrarle su creación a su madre. «Creía haberte dicho que no corrieses por la casa», dijo Hattie mientras colocaba un sartén sobre el fuego. «Lo lamento», le contestó Sybil. «Ya puedes lamentarlo», dijo Hattie. «Mira, madre», dijo Sybil mientras le mostraba orgullosamente lo que había hecho. «No tengo tiempo para mirarlo ahora», espetó Hattie. «Estoy ocupada. ¿No ves que estoy ocupada? Mira lo que he hecho. Es para nuestro árbol de Navidad». «Bueno, es solo un trozo de revista y algo de papel de plata», resopló Hattie. «A mí me parece hermoso», comentó Sybil, «y voy a colgarlo del árbol». «Estoy ocupada», cortó Hattie. Entonces, Sybil colgó el ornamento que había hecho del árbol que se alzaba junto al piano en la sala de estar. Contempló lo que su madre había despreciado, pero que, no obstante, ella se sentía orgullosa de haber hecho. «Madre, ven a ver», exclamó mientras regresaba a la cocina. «No tengo tiempo. Ven». Entonces, repentinamente, Hattie dejó lo que estaba haciendo y miró a Sybil preguntándole, «Después de lo que te he dicho, no habrás colgado eso en el árbol». Sybil deseaba desesperadamente quitar el adorno del árbol antes de que su madre lo viera, pero, junto al árbol, su madre ya le estaba llamando. «Ven ahora mismo y quita esa cosa del árbol». Sybil se quedó quieta. «¿Es que no me oyes?», dijo Hattie junto al árbol. «Lo quitaré enseguida», prometió Sybil. «No me vengas con enseguidas, a mí», graznó la voz de Hattie. Sybil estaba atrapada. Si obedecía, tenía que ir hasta el árbol, donde se hallaba Hattie dispuesta a pegarle. Si no, le pegaría por desobedecer. Decidiendo hacerlo primero, Sybil arrancó el adorno con gran rapidez y evitando a su madre corrió hacia la puerta. Hattie fue tras de su hija. Sybil corrió más deprisa. El amenazador «no corras dentro de casa» de su madre hizo eco por todas partes. Sybil se preguntó si debía seguir corriendo o detenerse. Si se detenía, su madre la golpearía por el adorno de Navidad. Si corría, su madre la golpearía por correr. Estaba absolutamente atrapada. Deteniéndose, Sybil recibió un rápido golpe en la mejilla derecha. Así que había malos días, pero también había buenos. Como aquel en que los Floyd los visitaron, cuando los Floyd, Pearl, Ruth, Alvin y su madre estaban marchándose en su trineo, Sybil les dijo adiós con la mano desde los escalones del porche. El trineo se perdió de vista y Sybil se volvió para entrar en casa. Había sido feliz aquella tarde mientras jugaba en el suelo del solarium con Ruth y Pearl, pero eran mayores que ella. Solo tenían 3 años y medio, pero habían jugado con ella, enseñándole muchas cosas. Pearl había hecho que la muñeca de Sybil, Betty Lau, caminase. Aún haciendo a Betty Lau en sus brazos, Sybil entró en el solarium. Hattie entró tras la muñeca y dijo, «Deja esa muñeca, quiero quitarte el suéter». Pero Sybil no deseaba dejar la muñeca. Había sido una tarde maravillosa y había descubierto muchas cosas. Había aprendido cómo hacer caminar a Betty Lau. «Quiero enseñarte cómo camina Betty Lau», le dijo Sybil a su madre. «No tengo tiempo», dijo de mala manera su madre. «Tengo que preparar la cena para papá. Ahora deja inmediatamente esa muñeca. Quiero quitarte el suéter». Mientras su madre estaba quitándole el suéter, Sybil comentó feliz, «Me gusta Pearl, es muy divertida». «No tengo tiempo», le replicó su madre mientras colgaba el suéter de un gancho en la cocina. Sybil había seguido a su madre desde el solarium hasta la cocina, tratando aún de hablar con ella de los acontecimientos de la tarde.
Su madre comenzó a preparar la cena, mientras sacaba algunos potes y sartenes del armario. El suéter azul, colgado a toda prisa en el gancho, cayó al suelo. «Mira lo que pasa cuando te doy la espalda», exclamó su madre. «¿Por qué tuviste que tirar ese suéter? ¿Por qué no te portas bien? ¿Por qué tienes que ser siempre una niña tan mala, mala, mala?» Su madre tomó el suéter, le dio vueltas entre las manos observándole. «Está sucio», anunció finalmente con el tono de un doctor que hace un diagnóstico importante. «Madre te tiene siempre limpia. Tú eres una niña sucia». Sybil notó cómo los nudillos de su madre la golpeaban con fuerza una y otra vez en la sien. Luego, su madre la hizo sentarse en una pequeña silla roja. Era la silla en que había estado sentada cuando la abuela había bajado, deseando hablar con ella y su madre, y ésta le había dicho: «Abuela, por favor no se acerque a Sybil, está castigada», y su abuela no se había acercado. La pequeña silla roja estaba frente a un reloj colocado en una repisa. Sybil no era aún lo bastante mayor como para saber mirar la hora, pero podía ver dónde estaba el brazo largo y el corto. En aquel momento, el grande estaba en el 12 y el pequeño en el 5. «Son las 5», dijo su madre. Había sido una tarde hermosa, pensó Sybil mientras permanecía sentada en la pequeña silla roja, sin atreverse a mover, y ella había tenido que echarla a perder. «Me divertí tanto que me dolió que Alvy no pudiera jugar en el suelo con nosotras, porque estábamos jugando con muñecas y él es un niño. Quedó a un lado. Es horrible quedar a un lado». Su madre había sido muy amable con los Flood. Le dio muchas cosas: comida para la señora Flood, mitones para Pearl, polainas para Alvin. Su madre también les dio 2 juegos que Sybil jamás había utilizado, pero jamás había tenido posibilidad de jugar. Pero no le dolía, porque le gustaban los Flood. Sybil miró el reloj de la repisa. Ahora el brazo pequeño estaba en el 6. Se lo dijo a su madre. «No te lo he preguntado», le contestó con sequedad su madre. «Por eso tendrás que estar sentada ahí 5 minutos más. Sos sucia. Has ensuciado el suéter y tienes una boca sucia». «¿Qué es lo que he hecho?», preguntó Sybil. «Sabes perfectamente lo que has hecho», replicó su madre. «Tengo que castigarte para que seas buena». Sybil no quería pensar en sí misma, sentada en la pequeña silla roja, contemplando el reloj, pero a menudo pensaba en ello. Cuando lo hacía, siempre lograba apartarlo enseguida de su mente. «¿Por qué tienes siempre que ser mala? ¿So mala?», le preguntaba su madre. Él siempre confundía a Sybil. El mala la hacía pensar. No creía que nada de lo que había hecho aquel día fuera malo. Sybil no le contó a nadie nunca lo del día del suéter azul, pero el recuerdo de ese día, que le constreñía la garganta, siempre hacía que éste le doliese. Ni tampoco habló Sybil de las cuentas de cristal multicolores que colgaban como un arco iris de un hilo de algodón. Las cuentas, que habían sido hechas en Holanda y eran muy viejas, le habían sido entregadas a Hattie por su madre. Hattie a su vez se las había dado a Sybil, que disfrutaba manoseándolas, metiéndolas en la boca y chupándolas. Una tarde, mientras estaba haciendo esto, se rompió el hilo, y las cuentas se desparramaron sobre la alfombra de la sala de estar. Sybil, que entonces tenía 3 años, trató de recogerlas tan rápidamente como le fue posible, antes de que su madre pudiera verlo. Pero antes de que Sybil pudiera recogerlas todas, Hattie le había agarrado y le había metido una de las cuentas por un agujero de la nariz. Sybil creyó que se iba a ahogar. Hattie trató de quitarle la cuenta, pero no se movía. Se asustó. «Vamos», dijo. «Tenemos que ir a ver al doctor Quinones». El doctor Quinones le sacó la cuenta, pero cuando la madre y la niña ya estaban a punto de marcharse, preguntó: «Señora Dorset, ¿cómo se metió ahí esa cuenta?» «Oh», replicó Hattie Dorset, «ya sabe cómo son los niños, siempre se están metiendo cosas en las narices o en las orejas». Aquella noche Hattie le contó a Willard lo poco cuidadosa que había sido Sybil con la cuenta. «Tendríamos que enseñarle a ser más cuidadosa», dijo la madre al padre. «Enseñarle, regañarle, frenarla. ¡Qué criatura! Ya que podemos, rimemos». Willard estuvo de acuerdo en que debería ser más cuidadosa. Sybil, que no le había dicho nada al doctor Quinones, tampoco se lo dijo a su padre. Otro incidente que Sybil se guardó para sí fue el que tuvo lugar en el depósito de trigo. Una tarde lluviosa, cuando tenía 4 años y medio, Hattie había llevado allí a Sybil para que jugase durante la tarde. Después de subir con su madre por las escaleras retráctiles desde el taller de carpintería de Willard hasta el silo de trigo situado encima del mismo, Hattie dijo: «Te quiero, Peggy». Luego, la madre colocó a la niña sobre el trigo y se fue, subiendo las escaleras hasta el techo. Rodeada del trigo, Sybil notó que se iba hundiendo y pensó que iba a morir. Luego, durante un tiempo, no se enteró de nada. «¿Estás ahí, Sybil?», reconoció la voz de su padre. Después, Willard estuvo junto a ella en el depósito de trigo.
Se inclinó, la alzó suavemente y la bajó al taller, donde esperaba su madre. ¿Cómo llegó Sybil al silo?, preguntó Willard a su esposa. Podría haberse ahogado en el grano. Debe de haber hecho Floyd, improvisó su madre. Es un chico malo. Este pueblo sería mejor si no estuviese él. Y la iglesia también. Tendríamos que deshacernos de ese matón. Willard salió a la calle a hablar con Floyd mientras Sybil y Hattie regresaban a casa. Cuando Willard llegó, les dijo a su esposa e hija que Floyd había dicho: No, no lo hice. ¿Qué es lo que cree que soy? Floyd es un mentiroso, declaró altaneramente su madre. Willard, no sabiendo a quién creer, le preguntó a Sybil, quien le había metido en el silo. La mirada de Sybil se cruzó con la de Hattie y permaneció en silencio. No quiero verte de nuevo en este lugar, regañó a su hija, Willard. Menos mal que regresé pronto a causa de la lluvia. Menos mal que fui al taller. No me gustó cómo estaban las escaleras, así que subí a mirar. Del mismo modo que no había dicho nada acerca del abotonador y las cuentas, tampoco dijo nada acerca del trigo. Como tampoco lo dijo una noche cuando tenía solo 2 años y su padre le preguntó: ¿Cómo te has hecho ese moretón en el ojo? Sybil rehusó decirlo. No podía hacer saber a su padre que su madre había derribado los cubos con la que la niña estaba jugando, le había dado un puñetazo en el ojo y luego, con los nudillos, le había golpeado la boca justo donde le estaba saliendo un nuevo diente. Esas eran las cosas, no separadas sino indivisibles, que formaban una secuencia interminable de cautividad sobre la que se construyó la primera cámara de torturas que fue la niñez de Sybil. Su recuerdo regresó para torturar a Sybil el día en que había comenzado, alegremente con sus sueños de la farmacia. Sin embargo, la tortura, vuelta a despertar, podía ser alejada a un lado a veces. Ya en el primer grado, Sybil disfrutaba de la escuela. Tenía amigos, y unos días después de regreso de la madre de Willow Corners, visitó la casa de su amiga y compañera de clase, Laurie Thompson, después de la escuela. La madre de Laurie, que era una mujer obesa, cálida y extrovertida, dio la bienvenida a Laurie y a Sybil mientras subían por los escalones del porche. Tras dar un gran abrazo a Laurie y sonreír a Sybil, la señora Thompson hizo entrar a las 2 niñas al interior de la casa. Les esperaba leche y un pastel de manzana recién hecho. Todo era muy pacífico en la casa de los Thompson, pero Sybil, que entonces tenía 7 años, estaba segura de que, en cuanto se fuese, la señora Thompson haría cosas terribles a Laurie, tal como hacían todas las madres. La suposición de que su forma de vida era la normal no le daba ningún consuelo ni disminuía la ira no expresada e impotente que le llenaba desde la infancia. Ira que había sentido cuando el odiado biberón de goma había reemplazado el pecho, y cuando los gritos de la prisionera de 11 meses, atada a la silla alta, habían sido ignorados por la carcelera. Pero la ira más terrible, acumulativa pero reprimida, surgió con la creciente sensación de que no había escapatoria, de que no había forma de huir de la cámara de torturas y que cuando más intensa se hacía la rabia, más la reprimía. Y cuanto más la reprimía, mayores eran los sentimientos de impotencia. Y cuanto mayores los sentimientos de impotencia, mayor la ira. Era un círculo vicioso de ira sin salida alguna. Su madre la torturaba y aterrorizaba, y Sybil no podía hacer nada al respecto. Y lo que quizás aún era peor, Sybil no se atrevía a dejar que nadie hiciera nada. Sybil amaba a su abuela, pero ésta no había intervenido cuando su madre había dicho: «Abuela, por favor, no se acerque a Sybil, está castigada». Su abuela no había intervenido cuando su madre le había puesto la zancadilla mientras bajaba las escaleras. Su abuela no había preguntado qué era lo que pasaba y su madre había replicado: «Ya sabes lo torpes que son los niños, que se han caído por las escaleras». La ira que Sybil sintió contra su abuela fue reprimida. Su padre tampoco había intervenido. No podía ver lo que significaba el abotonador, el hombro dislocado, la laringe fracturada, la mano quemada, la cuenta en la nariz, el silo de trigo, los ojos con hematomas, los labios hinchados, pero su padre había rehusado ver. Cuando Sybil lloraba y las persianas estaban levantadas, su madre siempre decía: «¿Y si viene alguien?». También había una rabia reprimida contra los vecinos que jamás venían, contra el abuelo Dorset que vivía arriba y no parecía saber lo que sucedía abajo, y contra el doctor Quinones que una y otra vez vio a la hija de los Dorset le habían hecho daño, pero no intentó averiguar el porqué. Y luego, Sybil reprimió la ira contra sus maestros, que de vez en cuando le preguntaban qué era lo que iba mal, pero que jamás se preocupaban verdaderamente de averiguarlo. Sybil apreciaba especialmente a Martha Brecht, la profesora de séptimo, porque podía hablar con ella.
pero Sybil también se sintió defraudada con esta maestra porque, aunque parecía darse cuenta de que la madre de Sybil era extraña, incluso quizá que estaba loca, tampoco ella intervino. Aquella saga tuvo una secuencia en la universidad, donde incluso la señorita Updike, que parecía comprender, intervino para enviar a Sybil a casa, a la tortura. Molesta con aquellos que no acudían en su rescate, Sybil, no obstante, invistió a la perpetradora de las torturas con una total inmunidad a la culpa. El culpable era el abotonador, o la boquilla de la lavativa, o los otros instrumentos de tortura. Por el contrario, a la perpetradora, por virtud de ser su madre, a la que una tenía no solo que obedecer, sino honrar y amar, no debía ser culpada. Casi 2 décadas más tarde, cuando Hattie, que se hallaba entonces agonizando en la ciudad Kansas, comentó: «Realmente no debía haber sido tan mala contigo cuando eras niña». Le pareció a Sybil incluso pecaminoso el solo hecho de recordar aquella eufemística maldad. Los sentimientos de Sybil hacia su madre habían estado siempre complicados por el hecho de que el comportamiento de Hattie era paradójico. La misma madre que azotaba, avergonzada y torturaba a su hija, cortaba ilustraciones de colores chillones de revistas y las pegaba en una parte inferior de la puerta del armario, para que estuviesen al nivel de la vista de Sybil. En el desayuno, aquella misma madre a menudo colgaba una sorpresa en el fondo del bol del cereal de su hija: ciruelas, higos, dátiles, todo aquello que agradaba en especial a la niña, para animar a Sybil, que era una inapetente, a que comiese. Su madre convertía en juego el hacer que Sybil adivinase lo que había en el fondo del bol, e insistía en que comiese hasta llegar al fondo para descubrir si su suposición había sido correcta. Hattie compraba platos infantiles decorados con figuritas cubiertas grabadas con las iniciales Sid, que eran las de Sybil, y una silla que era más alta que las sillas normales de la cocina. Había juguetes por toda la casa y montones de buena comida, que según decía Hattie, los niños hambrientos de China darían cualquier cosa por comer. En una ocasión en que Sybil, que tenía entonces 4 años, fue lo bastante audaz como para replicar: «Pues los pueden tener si tú se los mandas». Hattie le recordó a su hija: «Tienes mucho de lo que estar agradecida. Una bella casa, 2 padres». La frecuente reiteración de 2 irritaba invariablemente a Sybil, y más atención que cualquier otro niño de este pueblo. Una y otra vez, tanto en su niñez como durante su adolescencia, Sybil oyó multitud de variantes del «tienes mucho de lo que estar agradecida», seguidas de «y con todo lo que hago por ti, sigues sin apreciarlo, no puedes ir por la vida esperando que todo te caiga del cielo». Entonces, Sybil contestaba: «Eres la mejor madre del mundo, y trataré de ser mejor». Y la mejor madre del mundo añadía: «Paso mucho miedo cuando llegas tarde de la escuela, por temor que te haya pasado algo». La mejor madre del mundo no permitía que Sybil nadase, fuese en bicicleta, patinase sobre hielo. «Si vas en bicicleta, te veo tirada por la calle, bañada en sangre. Si patinas en el hielo, podrías hundirte y ahogarte». Hattie Dorset pronunciaba solemnes discursos acerca del cuidado ideal de los niños. «Nunca pegues a un niño», declamaba Hattie Dorset, «cuando sea posible evitarlo, y bajo ninguna circunstancia le golpes en la cara o cabeza». Hattie, que sabía muy bien cómo negar la realidad deformándola para que estuviese de acuerdo con sus fantasías, realmente pensaba lo que estaba diciendo. Era un pase mágico mental lo que le permitía disociar lo que hacía en realidad con lo que pensaba que hacía, separar la acción de la idea. A Hattie le gustaba vestir a su hija y mostrarla a los visitantes. En un esfuerzo de mostrar la precocidad de la niña, la madre le hacía leer y recitar para los invitados. Si Sybil cometía un error, Hattie lo consideraba como una afrenta personal. Sybil pensaba: «Es como si mi madre lo hiciera en lugar de yo». «Mi querida Sybil», escribió su madre en el libro de autógrafos de final de curso de la escuela elemental, «vive para los que te aman, para los que te conocen bien, por el cielo que sonríe encima de ti y el bien que puedes hacer. Tu amante madre». La amante madre de la vida de Sybil, sin embargo, no era la que realizaba constructivos juegos con el bol de cereales, o que temía que su hija se ahogase, o que le mostraba a los visitantes. La amante madre de Sybil era la que habitaba un mundo imaginario, creado por la propia Sybil, y en el que ésta se hallaba el rescate que le era negado en el mundo real. La amante madre del mundo imaginativo vivía en Montana, en dicho estado que Sybil jamás había visitado, pero que había adoptado imaginariamente como suyo. Soñaba que tenía muchos hermanos y hermanas con los que jugaba.
La madre de Montana no escondía las muñecas de Sybil en el armario cuando ésta quería jugar con ellas, ni atiborraba a Sybil de comida, que luego le obligaba a eliminar con lavativas y laxantes. La madre de Montana no ataba a Sybil a una pata del piano, ni la golpeaba, ni la quemaba. La madre de Montana no decía que Sybil fuera rara o que solo las niñas rubias eran bellas. La madre de Montana no castigaba a Sybil por llorar, ni le decía que no se fiase de la gente, que no aprendiese demasiado, que nunca se casase para no tener un montón de niños a su alrededor. Esta buena madre fantaseada permitía que Sybil llorase cuando había un motivo para las lágrimas y no reía cuando no había motivo para reír. Cuando la madre de Montana estaba presente, Sybil podía tocar lo que quisiese en el piano. La madre de Montana no era tan sensible al ruido, y Sybil no tenía que sonarse la nariz o aclararse la garganta sin hacer el mínimo ruido. Cuando la madre de Montana estaba allí, a Sybil le estaba permitido estornudar. La madre de Montana no decía: «No serás una buena chica de mayor, si no eres buena ahora, de pequeña», ni hacía que Sybil tuviera dolor de cabeza con su falta de ética. La madre de Montana jamás decía: «Nadie te ama excepto tu madre», solo para probar luego ese amor infligiendo dolor. La madre de Montana no vivía en una simple casa, vivía en un hogar, en donde Sybil podía tocar las cosas y donde no tenía que pasar el estropajo por el lavabo cada vez que se lavaba las manos. Allí, Sybil no tenía que estar buscando continuamente alguna forma en que comunicarse con su madre, en que cambiarla, en que ganar, sino su amor, al menos su afecto. La madre de Montana era cálida y amorosa, siempre besaba a Sybil, la abrazaba, hacía que Sybil se sintiese deseada. En el hogar de la madre de Montana, a Sybil no le decían: «Eres muy superior a tus amigos», al mismo tiempo que también le decían: «No sabes hacer nada, jamás serás nadie, nunca serás como mi padre». Mi padre fue un héroe de la guerra civil, alcalde de su pueblo, un músico de talento, lo era todo. Ningún hijo mío, ningún nieto suyo debería ser como tú. Diablos, ¿de dónde te saqué? Tu biblioteca virtual. Audiolibros.